Hola, hola, nosotros somos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de la clase de Anatomía Vegetal. El día de hoy les vamos a impartir un poco del tema de estructuras de un fruto. La fresa o frutilla Fragaria sp. Está compuesta por la piel, la pulpa y las semillas. La piel y la pulpa componen la parte más grande y jugosa, que es un pseudofruto, que es realmente el receptáculo floral ensanchado. La piel o el epicarpio es la capa más externa y se compone principalmente de celulosa, pectinas y entre otros componentes vegetales. El receptáculo se compone del mesocarpio o tejido interno carnoso. Por debajo de este está el endocarpio, que es una capa un poco más dura y resistente. También tenemos lo que es la semilla o aquenio, que son los frutos verdaderos. Este está compuesto por el pericarpio y la testa, que están altamente lignificados para proteger lo que es el cotiledón o embrión. Vamos a hablar sobre las estructuras de la manzana. Prunus sp. Para empezar, es un fruto pomáceo de forma redondeada. Se compone de tres partes principales: la piel, la pulpa y el núcleo. La piel o epicarpio es la parte más externa, compuesta por una capa externa de células epidérmicas y una capa interna de células subepidérmicas. Es rica en compuestos fenólicos como la quercetina y la catequina. La pulpa o mesocarpio comprende la mayor parte del volumen del fruto, compuesto principalmente por células parenquimatosas con gran cantidad de agua, azúcares como fructosa y glucosa, incluidos ácidos orgánicos. También tenemos el núcleo o endocarpio, que es la capa más interna y está compuesta de varias estructuras, incluidas las semillas, el pericarpio y el hilo. Las semillas son las estructuras reproductivas del fruto que contienen el embrión, que se encuentran protegidas por el pericarpio. El hilo es una estructura fibrosa que une las semillas al pericarpio. Hablaremos también sobre las estructuras de la pera, Pyrus sp. Esta, al igual que la manzana, es un fruto pomáceo y está compuesta por el pericarpio y las semillas. El pericarpio comprende el endocarpio, que es la estructura más externa. Es rica en compuestos fenólicos, flavonoides y carotenoides. El mesocarpio o pulpa es la capa media, compuesto principalmente por células parenquimatosas, agua, azúcares, fibras y esclereidas dispersas en la pulpa, dándole la textura arenosa característico de las peras. Tenemos el endocarpio, que es la capa interna y dura del pericarpio de la pera, compuesta por células lignificadas que contienen pequeñas cantidades de lignina y celulosa. Esta protege la semilla que contiene el embrión. Los frutos secos. El término fruto proviene del vocablo latino fructus, que alude a un producto de ciertas plantas que cobija y brinda protección a la semilla. Surge por el desarrollo del ovario de la flor tras la fecundación. En el caso del adjetivo seco, califica a lo que no tiene líquido. Los frutos secos se dividen en indehiscentes y dehiscentes. Los frutos dehiscentes son aquellos frutos que poseen la capacidad de abrirse de forma más o menos especializada para permitir que salgan las semillas. En este caso, como un ejemplo de fruto dehiscente tenemos la legumbre, formado por un solo carpelo de dehiscencia septífraga por la línea de sutura y la nervadura. En esta imagen se nos muestra una vista externa y una vista interna de la legumbre, en la cual en la vista externa podemos observar que existe un tálamo y unos restos de los sépalos, también un pericarpo o epicarpo y restos de estambres, un pedúnculo, y en la vista interna ya podemos observar el pericarpo, que es el endocarpo, la semilla, los restos de los sépalos y el tálamo. En este otro ejemplo podemos observar el folículo. Este está formado por un solo carpelo de dehiscencia septicida que se abre por las líneas de sutura, o dialicarpelar, loculicida o septicida. En esta imagen podemos ver un corte transversal del folículo vista desde el microscopio, donde se pueden observar epidermis, epicarpo, elementos del vaso,
la médula en mesocarpo. En este encontramos otro corte transversal de folículo de Lycium verum, en el cual podemos observar un epicarpo, esclereidas, elementos del vaso, gotas lipídicas, mesocarpo, setas tracejadas, septos entre los espacios secretores y espacios secretores. Como último ejemplo de frutos dehiscentes tenemos a Siliqua. Siliqua es un fruto polispermo con dehiscencia longitudinal. Un ejemplo son las plantas pertenecientes a la familia de las Cruciferae. El fruto tipo Siliqua es ancho y largo. En esta imagen podemos observar que posee valvas, septo portando las semillas y las semillas. Desde la vista transversal del fruto podemos observar las valvas, el septo y las semillas. En esta imagen un poco más detallada podemos observar los carpelos, el óculo, las semillas y la placenta. Hola a todos, bien, yo les hablaré sobre los frutos indehiscentes. Estos son los que en el pericarpo es seco y las semillas son liberadas y que no se abren en su madurez. Estos pueden ser de diversos tipos. Por ejemplo, aquí tenemos el arquenio, que produce un ovario con una única semilla en el pericarpo y es un poco delgada y no está soldada en dicha semilla. Aquí vemos el ejemplo de la semilla de girasol. Y bien, continuando con la presentación, tenemos el ejemplo del cariópsida, que es un fruto pequeño. El pericarpo también es algo delgado y en la semilla. Está cubierta seminal firmemente unida al pericarpo. Es típico de la familia de las poáceas y el ejemplo que tenemos es de las poáceas y el maíz. El maíz puede ser el maíz, el trigo y entre otras. Bien, también tenemos la cipsela, que es otro tipo de fruto indehiscente semejante al arquenio, pero que se deriva de un ovario ínfero compuesto y que es característico de la familia Asteraceae. Aquí vemos pues un ejemplo de dos imágenes en las que sí es muy similar al arquenio, pero va a depender de la postura del ovario. En este caso, lo que la diferencia es que este tiene el ovario ínfero. Frutos múltiples y complejos. Un fruto múltiple o complejo es aquel que se forma de la función de varias flores, en los que además del desarrollo de los carpelos o pistilos se unen otras partes de la flor. En la higuera, los frutos son aquenios, pero la parte carnosa y pulposa corresponde al eje de toda la inflorescencia, que se ha convertido en una estructura casi cerrada, excepto por la presencia de un poro. Este tipo de fruto particular o mejor inflorescencia se denomina cícono. El cinorrodón es un fruto constituido por un tálamo profundamente acopado, acrecido y de color rojizo, que cierra en su interior diversos aquenios. Es propio de las rosas y escaramujos. Bausta, fruto sin carpio procedente de un ovario ínfero, de carpelos dispuestos en dos estratos con el pericarpio coriáceo y el interior dividido en cavidades mediante teneus de lillas indecentes y repleto de multitud de semillas de episperma jugoso, de estructura muy compleja, es el fruto caracterizado de la granada. El sorosis, fruto en el que el eje de la inflorescencia se torna carnoso. Morfología de la piña. Es una planta herbácea, monocotiledónea, perenne, que se presenta en forma de roseta basal de hoja. Sus raíces pueden ser de dos tipos: adventicias, de alimentación, cortas y vastas superficiales, pues la mayoría parte de ellas se desarrollan en la base del tallo de los primeros 15 centímetros del horizonte del suelo, y las raíces principales más largas se pueden llegar a profundizar hasta 60 centímetros o más. El glande es un aquenio policarpelar de gran tamaño y de pericarpo coriáceo. Vuelve en mayor o menor grado alrededor de su base por una pieza axilar acrescente. La cúpula vulgarmente se denomina bellota. Existen plantas capaces de desarrollar estructuras que parecen frutos pero en realidad no lo son. Este es uno de los casos de los pseudocarpos. Estos los podemos encontrar en plantas gimnospermas, ya que
son plantas con semillas desnudas. Por ejemplo, tenemos los pinos, el enebro, ciprés y el abeto. Estas estructuras no hay carpelos propiamente dichos o pistilos. Las semillas que albergan en su interior no presentan una protección como en el caso de las angiospermas.